Proceso normal de envejecimiento del cuerpo humano. Proceso normal de envejecimiento del sistema nervioso. A medida que las personas envejecen, su cerebro y sistema nervioso pasan por cambios naturales. El cerebro y la médula espinal pierden peso y neuronas. Las neuronas pueden comenzar a transmitir mensajes más lentamente que en el pasado. La mielina disminuye al igual que la densidad de conexiones dendríticas, enlenteciendo al sistema. El sueño se altera con reducción de la fase 3, y en especial de la fase 4 de sueño profundo, con lo cual se observa dificultad en la conciliación del sueño, despertar precoz, reducción del número de horas de sueño, y disminución del efecto reparador del mismo. Nivel funcional. El envejecimiento influye sobre la actividad eléctrica, sensorial y motora, y sobre los procesos cognitivos y efectivos. Las consecuencias del envejecimiento producen alteraciones en el sistema nervioso y en el organismo, como un todo. El papel clave del sistema nervioso en la regulación de todas las funciones corporales implica que ninguna alteración de su función debería impactar sobre el envejecimiento del organismo completo, particularmente la eficacia de los ajustes homeostáticos al ambiente externo. Alguna ligera reducción en el pensamiento, la memoria y la capacidad cognitiva es una parte normal del envejecimiento. Estos cambios no son los mismos en todas las personas. Algunas personas también tienen muchos cambios físicos en sus nervios y tejido cerebral, mientras que otros tienen pocos cambios. Algunas personas tendrán atrofia y placas, algunas tendrán placas y ovillos neurofibrilares u otros cambios más. A medida que los nervios se descomponen, los sentidos se pueden ver afectados. La persona podría tener reducción o pérdida de los reflejos, llevando a que se presenten problemas con el movimiento y la seguridad. Alteración de las funciones sensoriales y el envejecimiento. Las funciones sensoriales no se limitan a los 5 sentidos, tradicionalmente reconocidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Comprenden también la posición cinestésica del cuerpo, el equilibrio, el movimiento, y las sensaciones sensoriales otorgan el primer puesto a la vista y al oído porque estos se deterioran con la edad, hasta el punto de modificar las relaciones interpersonales, y el ritmo de la vida cotidiana. El primer par craneal es el olfato. Con el envejecimiento, la mayoría de las personas comienza a perder el sentido del olfato. En varios estudios se ha demostrado que más del 50% de las personas mayores de 65 años de edad, y el 75% de las mayores de 80 años, presenta algún grado de anosmia. El segundo par craneal es el óptico. La órbita pierde contenido graso y produce efecto de ojos hundidos. La laxitud de los párpados puede provocar entropión o ectropión. La pupila reduce su diámetro, y el iris disminuye la capacidad de acomodación por fibrosis de sus elementos musculares. El cristalino aumenta su tamaño y se vuelve más rígido, frecuentemente aparecen cataratas por depresión en la actividad de los fenómenos de deshidratación del lente. A nivel de retina, se reduce la fagocitosis de pigmentos produciéndose acumulación de ellos, hay marcada reducción de los conos con pérdida de la agudeza visual con los años. El tercer, cuarto y sexto par craneal que son el oculomotor, troqueal y abducens. En el proceso normal de envejecimiento el cristalino pierde su flexibilidad, esto da a la disminución de la capacidad de enfoque que presentan las personas de edad avanzada, también denominada presbiopia, y no se debe a una alteración del nervio oculomotor. Se presentan principalmente los siguientes cambios. Diplopía. Es el término que se aplica a la visión doble, la percepción de dos imágenes de un único objeto. Nistagmos. Es un movimiento involuntario e incontrolado de los ojos. Ptosis. Es la caída del párpado superior, producida por una disfunción del músculo elevador del párpado superior, o del nervio que lo estimula, oculomotor, motor ocular común. Aunque en este caso también se verían afectados los músculos recto superior, recto inferior, recto medial, y orbículo inferior. El quinto par craneal es el trigémino. La neuralgia del trigémino puede ser parte del proceso de envejecimiento normal. La presunta causa de la neuralgia del trigémino es un vaso sanguíneo que comprime al nervio del trigémino cuando sale del tallo cerebral. Esta compresión causa el desgaste del revestimiento protector alrededor del nervio. El séptimo par craneal es el facial. El proceso normal del envejecimiento se traduce a nivel del nervio facial con presencia de flacidez, arrugas faciales, músculos debilitados y acúmulos de grasa.
es la pérdida progresiva del atractivo físico y la aparición de signos de envejecimiento, que originan trastornos emocionales tanto por motivos estéticos, como psicológicos. El envejecimiento facial suele transmitir una expresión de cansancio, tristeza, y un cierto grado de inexpresividad en la persona. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Aproximadamente, el 25% de las personas mayores de 65 años de edad, desarrollan alteraciones auditivas debido a la degeneración del nervio vestíbulo coclear o de la cóclea, así como de otras estructuras del oído medio. La hipoacusia, asociada al envejecimiento, también se denomina presbiacusia, la cual es la pérdida de la audición gradual en la mayoría de las personas, según van envejeciendo. El noveno y doceavo par craneal son el glosofaríngeo e hipogloso. El número de papilas gustativas disminuye, comenzando alrededor de los 40 a 50 años de edad en las mujeres, y 50 a 60 años de edad en los hombres. Cada papila gustativa restante también comienza a atrofiarse, perder masa. La sensibilidad a las 4 sensaciones gustativas no parece disminuir hasta después de la edad de 60 años, si es que sucede. En caso de perderse la sensibilidad gustativa, generalmente se pierden primero los sabores salado y dulce, y los sabores amargo y ácido, permanecen un poco más de tiempo. Con el envejecimiento la boca produce menos saliva, lo que ocasiona resequedad, dificultando más la deglución y haciendo el proceso de la digestión un poco menos eficiente, con lo cual se pueden incrementar los problemas dentales. Cuando está afectado uno de los nervios hipoglosos con el transcurso del tiempo, la parte de la lengua correspondiente al mismo lado presenta debilidad y atrofia. En el movimiento de protrusión, la lengua parcialmente debilitada se desvía hacia el lado afectado. El décimo par craneal es el vago. El envejecimiento normal comporta cambios en la fisiología de la deglución y masticación, que por sí mismos no provocan disfagia, pero sí un riesgo de aspiración si el paciente se debilita por cualquier enfermedad, fragilidad. El onceavo par craneal es el espinal. En caso de parálisis se notará que se deja de formar el relieve del cuello, existe caída del hombro hacia adelante, y el esternocleidomastoideo no se contrae cuando el sujeto rota la cabeza, todo ello al transcurso de tiempo debido al proceso normal de envejecimiento. Proceso normal de envejecimiento de piel y tegumentos. Con el envejecimiento, la epidermis se adelgaza, aun cuando la cantidad de capas celulares permanece sin cambio alguno. El número de células que contienen pigmento disminuye, pero los melanocitos que quedan aumentan de tamaño, de modo que la piel envejecida aparece más delgada, más pálida, y traslúcida. Las manchas pigmentadas grandes denominadas púrpura senil pueden aparecer en las áreas expuestas al sol. La piel puede adelgazarse, resecarse y formar arrugas. Aunque las arrugas son inevitables hasta cierto punto, es probable que la exposición al sol y al humo del cigarrillo precipite su desarrollo. El color del cabello es causado por un pigmento, melanina, producido por los folículos pilosos que, a su vez, disminuyen su producción a raíz del proceso de envejecimiento. El encanecimiento comienza con frecuencia en la década de los 30 años de edad, aunque esta edad varía ampliamente. Las canas empiezan a manifestarse generalmente en las sienes, y se extienden hacia la parte superior del cuero cabelludo. El cabello se torna cada vez más claro, y finalmente blanco. Al llegar a la década de los 40 años de edad, la mayoría de las personas presentan algunas canas en el cuero cabelludo. El vello corporal y facial también se vuelve gris, pero generalmente más tarde que el del cuero cabelludo. El vello de la axila, del pecho y del área púbica puede encanecerse menos, o no encanecer. Las cejas y las pestañas se vuelven grises. La piel alrededor de los párpados se afloja y se arruga, formando con frecuencia un patrón de pata de gallo. La órbita del ojo pierde algunas de sus almohadillas de grasa, haciendo que los ojos se vean más hundidos, y limitando su movimiento. Los párpados inferiores pueden presentar edema, y es muy común que se observen párpados caídos, limitando ocasionalmente la visión. La superficie externa del ojo, córnea, puede desarrollar un anillo gris blancuzco, llamado arco corneal, o arco senil. Las orejas se pueden alargar levemente en algunas personas, probablemente a causa del crecimiento del cartílago. Es posible que algunos hombres descubran que desarrollan vellos en sus orejas, que se vuelven más largos, más ásperos, y más notorios a medida que envejecen. Las glándulas cerosas disminuyen en número y actividad, y el cerumen del oído se vuelve más seco.
Este cerumen más seco se puede compactar más fácilmente, y obstruir el conducto auditivo externo, disminuyendo la capacidad auditiva. La pérdida de dientes puede hacer que los labios se vean arrugados. El maxilar, mandíbula, pierde material óseo, reduciendo el tamaño de la parte inferior de la cara y haciendo que la frente, la nariz y la boca se vean más pronunciadas. Las encías también se encogen, contribuyendo a que se presenten problemas dentales y cambios en la apariencia de la boca. Las uñas también cambian con el proceso de envejecimiento. Crecen más lentamente, y se vuelven pálidas y frágiles. El color puede cambiar de traslúcido a amarillento y opaco. Las uñas, especialmente las de los dedos de los pies, pueden volverse duras y gruesas, y encarnarse con más frecuencia. Mientras que las puntas de las uñas de las manos se pueden partir. En algunas ocasiones, se desarrollan rebordes longitudinales en las uñas de las manos y los pies. Este puede ser un cambio normal del envejecimiento, sin embargo, algunos cambios en las uñas pueden ser causados por infecciones, problemas nutricionales, traumas y otros. Proceso normal de envejecimiento del sistema cardiovascular. Aparato cardiovascular. Con el envejecimiento este aparato presenta cambios que al coexistir con alteraciones patológicas se confunden con estas, de modo que resulta muy difícil diferenciar entre los cambios propios del envejecimiento, y los atribuibles a procesos patológicos puros. El corazón. El tamaño del corazón puede disminuir a medida que la edad avanza, con frecuencia la atrofia del músculo cardíaco, y la disminución de la fuerza de contracción, y en consecuencia el menor volumen sistólico, cursa en forma simultánea y progresiva. En la vejez, el gasto cardíaco aunque disminuido, es suficiente porque la atrofia de los tejidos, la disminución del metabolismo basal, y la reducción del esfuerzo físico, no generan grandes demandas de aporte de sangre. Vasos sanguíneos. Presentan modificaciones de las fibras elásticas que se hacen frágiles e incorporan calcio, elastocalcinosis, pierden flexibilidad por disminución de la elastina, y aumenta la cantidad de elastinas, lo que disminuye aún más su elasticidad. Esta disminución afecta a la aorta, que presenta atrofia local por disminución de fibras y laminillas elásticas, y aumento de la colágena, hecho que afecta primordialmente la túnica media. Esto modifica el calibre del vaso, lo que a su vez, da lugar a importantes cambios en los vasos izquierdos del cuello, aumento de la velocidad de propagación de la onda del pulso, y presión diferencial mayor, a expensas de la sistólica, ya que la presión diastólica varía muy poco. La degeneración colágena es más notable en la válvula y en el anillo aórtico, donde además se observa agregación de lípidos y calcificación fibrosa, que junto con la rigidez cada vez más acentuada del vaso, afecta la secuencia de vaciado-llenado del corazón en su porción izquierda, y genera un soplo aórtico. La pérdida de elasticidad de los vasos da lugar a que la onda pulsátil se transmita con mayor celeridad, y también a disminución o pérdida del control arteriolar. Lo que origina hipertensión arterial senil, diferente a la enfermedad hipertensiva, ya que esta es fundamentalmente diastólica. En ocasiones el anciano muestra tensión arterial más baja que las cifras que registraba a edades tempranas, hecho también atribuible a la menor elasticidad vascular. Procesos patológicos. La enfermedad vascular cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se define como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas, o signos correspondientes usualmente a infección neurológica focal, y que persiste más de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. Tipos de EBC. EBC, hemorrágico. Es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. EBC, embólico. El coágulo se origina en alguna parte del cerebro, por ejemplo el corazón, una porción del coágulo, émbolo, se desprende, y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro, el coágulo llega a un punto que es suficientemente estrecho como para continuar, y tapa el vaso sanguíneo, cortando el abastecimiento de sangre. EBC, trombótico. El flujo de sangre de una arteria se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La arterioesclerosis, que es la acumulación de grasa en las paredes arteriales, causa un estrechamiento de los vasos sanguíneos, y como consecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos. El adulto mayor que ha sufrido una alteración cerebral vascular presenta las siguientes características sintomatológicas. Alteración del lenguaje. Afecta el hemisferio cerebral dominante. La alteración puede ser de compresión o expresión. Parálisis central facial.
Disfagia. Se quedan paralizados los músculos de la deglución. Disfunciones visuales, hemianopsia, visión doble y en ocasiones nistagmo. Hemiplegia o parálisis de un lado del cuerpo. Incontinencia de esfínteres. Hipertensión. La hipertensión arterial es un problema frecuente en el anciano, que llega a alcanzar una prevalencia de hasta el 60 al 80% en esta población. El tratamiento debe iniciarse con dosis farmacológicas bajas, y aumentarlas en bajas cantidades en intervalos bien espaciados en caso de ser necesario. Esta conducta gradual da tiempo al reajuste de la autorregulación de flujo sanguíneo cerebral, y mejora la tolerancia del tratamiento. La asociación de diferentes fármacos en dosis bajas es una alternativa muy válida en el anciano, ya que permite un mayor efecto antihipertensivo sin sumar efectos colaterales. Edema de miembros pélvicos. El lado derecho del corazón bombea sangre que proviene de los tejidos en dirección hacia los pulmones con el fin de intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. El aumento de presión del lado derecho provoca dificultad en el retorno venoso, y congestión sanguínea en los tejidos periféricos. Ello causa edema de miembros inferiores, que suele llegar a cubrir hasta el abdomen hasta el momento de la anasarca. Varices. Las venas varicosas, o varices, se producen por una pérdida o defecto de la pared venosa muscular, lo que conlleva una dilatación de la vena, y una alteración en la función de la válvula que tiene la misma vena, encargada del retorno de la sangre venosa. El deterioro de la válvula conlleva un aumento de la presión estática de la sangre, y esto se conoce como vena varicosa. En mayor o menor medida, diríamos que el 50% de los adultos mayores de 40 años padecen de insuficiencia venosa. Las mujeres sufren 4 veces más que los hombres de esta dolencia. Las causas de las venas varicosas son la herencia, la excesiva presión venosa de las personas con estreñimiento, la dieta pobre en fibra, la obesidad, la edad avanzada por la pérdida del tono muscular, de la vena que se atrofia, la falta de ejercicio que conlleva la práctica del sedentarismo, el embarazo por el aumento de la presión del niño sobre las venas de retorno, como las más importantes. Las deficiencias en vitaminas A, E, C, así como en ácidos grasos polisaturados, conlleva la aparición de las venas varicosas. Así como cualquier disfunción del hígado, sea leve o severa. Anexos. Maniobras de Osler. Estas maniobras fueron desarrolladas a partir de una observación de Sir William Osler. Si la arteria se siente más allá del punto de la compresión, su pared está esclerosada. Si la arteria permanece palpable, aunque sin pulso, cuando la presión del manguito está por encima del nivel de la sistólica, se dice maniobra de Osler, positiva. Si la arteria se colapsa y no se palpa fácilmente, se dice que la maniobra de Osler es negativa. En la pseudohipertensión, la presión sanguínea medida con el esfingomanómetro es artificialmente alta debido a la calcificación de la pared arterial. La maniobra de Osler se utiliza para detectar esta condición. Se comprime la arteria radial lo suficiente como para prevenir el pulso radial más allá de la compresión. Si se observa todavía pulso en la arteria está esclerosada. Esto puede conducir a un diagnóstico erróneo de la hipertensión cuando en realidad la presión arterial es normal. Medición de la presión arterial. Habitualmente se efectúa con un esfigmomanómetro. Los más usados con los de mercurio, y los de tipo aneroide. La presión arterial conviene medirla en el brazo, estando el paciente sentado o acostado, cómodo y relajado. Frecuencia cardíaca. Es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Su medida se realiza en unas condiciones determinadas, y se expresa en latidos por minutos. La medida del pulso se puede efectuar en distintos puntos, siendo los más habituales arteria radial, arteria carótida, arteria femoral. El procedimiento que se recomienda seguir, para evitar errores en la medida, y para que los valores obtenidos sean comparables, es el siguiente. 1. Medir la frecuencia cardíaca en condiciones de reposo, a temperatura ambiente, y en posición sentada. 2. Realizar la medida de la frecuencia cardíaca mediante palpación física 1 minuto antes de realizar la medida de la presión sanguínea. Proceso normal de envejecimiento del sistema musculoesquelético. Cambios fisiológicos del sistema musculoesquelético con el envejecimiento. En la etapa de adulto mayor se reduce la actividad física, y constituye un indicador de salud. Aumenta la rigidez en la zona escapular y pélvica que dificulta muchos movimientos. La columna vertebral acusa la degeneración articular, y de una cifosis dorsal favorecida por el desequilibrio, falta de tono muscular, y vicios posturales.
Los huesos, articulaciones, músculos y tejidos conectivos se ven afectados. En el hueso disminuye el contenido de calcio, los huesos son por lo tanto inestables, frágiles y menos resistentes. Estos son especialmente los huesos de la columna vertebral y la pelvis. La capa de cartílago protector se hace más delgada. La movilidad de la articulación disminuye y tiende a ser doloroso. El tejido conectivo de soporte, tendones, ligamentos, pierde su elasticidad, teniendo movilidad más restringida. Disminuye el número y el tamaño de las fibras musculares, disminuyendo consecuentemente la fuerza, haciéndose los mayores más propensos a la fatiga y a padecer lesiones musculares por sobreuso. También disminuyen la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la capacidad funcional general. La marcha se modifica, y los pasos son más cortos, lentos y planos. Se levantan menos los pies del suelo, y se pierde el balanceo de los brazos. Enfermedades musculoesqueléticas. Osteoporosis. Se produce pérdida de la masa ósea con composición normal del hueso. Fragilidad ósea. Siendo los huesos más propensos a la fractura. Cadera, cuerpos vertebrales, hombro y muñecas. También puede aparecer osteomalacia, falla en la calcificación de la matriz ósea, y acumulación de hueso no calcificado. Lo cual se asocia a déficit de vitamina D, fibrosis de los tejidos periarticulares y ligamentos. La marcha. Tiene dos componentes principales: equilibrio y locomoción. El equilibrio es la capacidad de adoptar la posición vertical y de mantener la estabilidad. La locomoción es la capacidad para iniciar y mantener un paso rítmico. Cambios anatomofisiológicos de la marcha relacionados con la vejez. El anciano camina con pies más abiertos, más pausados, y poca elevación de pies. Hay disminución de reflejos, reflejo de anticipación, y cambio de punto gravitacional. Alteraciones de la marcha. Marcha cautelosa, marcha frontal, gonartrosis, coxartrosis, secuela de fractura de fémur, retracción musculoesquelética, bursitis, ciática. Proceso normal de envejecimiento del sistema respiratorio. El envejecer está exclusivamente relacionado con el paso del tiempo, hay cambios en los órganos y sistemas del cuerpo humano. Hay reducción del volumen respiratorio. La capacidad máxima de entrada de aire o la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en niveles de esfuerzo máximo. Reducción de la perfusión periférica. La prueba de palidez ungueal, también llamada prueba del llenado capilar ungueal, se realiza en el nacimiento de las uñas como un indicador de perfusión del tejido y de deshidratación. Los valores normales. Si hay buen flujo de sangre al lecho ungueal, el color rosado debe volver a la uña en menos de 2 segundos después de quitar la presión. Los tiempos de palidez de la uña por más de 2 segundos pueden ser indicio de deshidratación, shock, enfermedad vascular periférica, hipotermia. En el tórax. La caja torácica se vuelve cada vez más rígida, y las fibras musculares se hacen más pequeñas, y disminuyen en número. En los principales bronquios hay proyecciones en forma de cabello llamadas cilios, recubren los bronquios principales para remover microbios y residuos desde el interior de los pulmones. La hipoventilación. Es la respiración demasiado superficial o demasiado lenta, lo cual no satisface las necesidades del cuerpo. La neumonía. Es una enfermedad infecciosa e inflamatoria que consiste en la infección de los espacios alveolares de los pulmones. La neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, hinchado, y se torne doloroso. Ejercicios respiratorios. Enseñarle al paciente las técnicas de respiración profunda y expectoración. Animarle a andar. Recomendarle que adopte una postura corporal correcta para favorecer al máximo la expansión pulmonar. Decirle que se mantenga erguido, y que respire profundamente mientras ande. Hacer que el paciente beba líquidos en abundancia evitando los lácteos para ayudarle a fluidificar las mucosidades. Mencionarle al paciente que se siente al borde de la cama. Si no llega con los pies al suelo, proporciónele un banco para que los apoye en él. Recuérdele que debe inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante. Indicarle que inspire de forma lenta y profunda y que expulse el aire. De esta forma estimulará el reflejo tusígeno. Repitiendo esta acción una vez más. Pedirle que inspire de nuevo, aguante la respiración y tosa 2 veces con fuerza. Mientras tose, debe concentrarse en intentar expulsar todo el aire del pecho. Déjele que respire unos momentos mientras respira normalmente.
Puede tomar un sorbo de agua para evitar un nuevo acceso de tos. Cuando haya descansado, dígale que repita el ejercicio 5 veces como mínimo. El uso del espirómetro. Ayuda a expandir los pulmones, permite inhalar una mayor cantidad de oxígeno, y prevendrá la aparición de complicaciones pulmonares. Su técnica de uso. Sostener el espirómetro en posición vertical sobre su mano. Procurar no inclinarlo hacia ningún lado. Expirar normalmente, y ponerse la boquilla del aparato entre los labios. Inhalar profundamente hasta que la bola del dispositivo suba hasta arriba. Aguante la respiración mientras cuenta hasta 3, no importa que caiga a la bola. Las sibilancias son un signo de que una persona puede estar presentando problemas respiratorios. El sonido de las sibilancias es más evidente cuando se exhala, pero también se puede escuchar al inhalar. La actuación de enfermería en la frecuencia respiratoria del anciano es: conocer hábitos sobre la oxigenación. Enseñar al anciano a adaptar sus necesidades a las limitaciones. Realizar ejercicio físico de forma regular. Evitar situaciones de estrés. Realizar revisiones periódicas para prevenir y controlar estos problemas. Es importante realizar la palmopercusión para facilitar la expectoración. Proceso normal de envejecimiento del aparato digestivo. Una dieta adecuada para los ancianos debe atender los problemas y necesidades personales de cada individuo. Para darle mayor atractivo y sabor a los platillos han de prepararse en forma atractiva, con frecuencia apetecen los platillos preparados en caldo, y la carne cortada en trozos pequeños. Las necesidades energéticas disminuyen, y las necesidades de otros nutrimentos es igual al de un adulto joven, por lo tanto se escogerán alimentos de alta calidad nutritiva, siempre que sea posible. Se restringirá el sodio de la dieta porque un exceso podría ocasionar retención de líquidos, y por consecuencia un aumento de la presión sanguínea. En cuanto a los suplementos vitamínicos y de minerales, algunas personas los usan porque creen que estos les proporcionan energía, otros los usan para prevenir enfermedades. La identificación del deterioro y la intervención nutricia temprana pueden evitar algunas de las complicaciones de desnutrición, y disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad en el adulto mayor. Al evaluar los componentes de la dieta del anciano es necesario considerar algunos factores, tal vez menos destacados en otras edades, pero relevantes en esta etapa de la vida. Obesidad. Existe una elevada frecuencia de obesidad entre la población adulta, y se diagnostica tomando un punto de corte del índice de masa corporal mayor de 27.8 para el hombre, y 27.3 o más para la mujer. Recomendaciones para el adulto mayor. Aspectos dietéticos. En la vejez como en otras edades, debe procurarse que la dieta contenga alimentos variados, y permita mantener el peso deseado, que evite excesos de grasas saturadas e incluya una cantidad suficiente de fibra y colesterol, y que no contenga cantidades excesivas. El apoyo nutricional en el anciano debe ser preventivo y continuo, multidisciplinario, individualizado, realista, oportuno, integrado a los requerimientos fisiológicos y psicológicos. Cambios a nivel digestivo. No hay grandes cambios a nivel anatómico, tan solamente la reaparición del epitelio en la parte inferior del esófago, engrosamiento de la túnica del colon. Existe una disminución de la movilidad y de los movimientos peristálticos, la reducción del tono muscular de la pared abdominal, y atrofia de la mucosa gástrica. También la disminución del tamaño, funcionalidad del hígado, la lentitud del vaciado vesicular, y el espesamiento de la bilis contribuyen a aumentar estas dificultades. Con el paso del tiempo en la boca suele haber un adelgazamiento de las encías, y una disminución de la resistencia del esmalte dentario, lo que llevan a la pérdida de piezas dentarias. Lo que dificulta la masticación, y la disminución en la producción de saliva, contribuyen a la sequedad bucal, y a la pérdida de la sensación gustativa. En el colon existe atrofia e insuficiencia funcional por la disminución del peristaltismo. A nivel esofágico hay una disminución de la motilidad, y el cierre entre esófago y estómago es menos efectivo. Ambas cosas producen aumento de los episodios de reflujo gastroesofágico, con paso de ácido del estómago hacia esófago, o incluso hasta más arriba, hacia zonas que no disponen de una mucosa preparada para protegerse del ácido. En el estómago también se da un descenso de la movilidad, y una menor secreción ácida, lo que causa digestiones más lentas, y con un retraso en el vaciado gástrico. Asimismo, el moco protector de la capa interna del estómago deviene de menor calidad, con lo que la probabilidad de padecer úlceras gástricas aumenta.
El intestino delgado no solo recibe un menor riego sanguíneo, sino que también se ve disminuida su movilidad, y padece una cierta atrofia de la mucosa, lo cual puede darse, a pesar de una ingesta correcta. Una mala absorción de nutrientes, como si hubiera carencias en la alimentación. En el colon también se produce una disminución del peristaltismo, de la movilidad, y la mucosa se atrofia, con lo que se altera la absorción de agua de las heces, hecho que produce tendencia al estreñimiento. ¿Cómo prevenir y tratar el estreñimiento? Realizar una dieta rica en fibra, legumbres, verdura y fruta. Para conseguir un aporte diario de unos 30 gramos. Consumo de líquidos de 1,5 a 2 litros. Realizar ejercicio físico moderado. Valorar el tratamiento farmacológico seguido por el paciente, y que pueda causarle estreñimiento. Evitar automedicación en general, y laxantes en particular. El sistema digestivo en sí, es un mecanismo para la absorción de los nutrientes de los alimentos. Una vez que pasa el alimento por el tracto digestivo, este llega a desintegrarse en los jugos gástricos, luego de ese proceso el alimento, pasa a la depuración donde el cuerpo excreta lo innecesario por la orina, y las heces. Entonces, los nutrientes pasan a ser degradados en sus componentes más simples como la glucosa, los lípidos, y proteínas que son biomoléculas, estas se guardan o se utilizan según sea la necesidad energética del cuerpo. Los elementos degradados pasan por un proceso celular en donde son sintetizados para que puedan ser utilizados en el caso de la pigmentación de la piel, en su firmeza y elasticidad. Claro, es un proceso complejo que llevan a cabo los transportadores celulares, que requieren de enzimas, proteínas específicas, y una comunicación celular altamente específica y compleja. Todo cambio en coloración de piel, enfermedad de piel, puede derivarse de una deficiencia en algún órgano vital, principalmente el hígado, pero debe de tomarse en cuenta que, es en su base celular que se da el problema. Cambios en la piel. Cuando no se tiene una buena alimentación se empieza a desnutrirse, y como consecuencia afecta a la piel, teniendo como características principales: la piel seca, áspera, y en ocasiones, se descama. Proceso normal de envejecimiento del sistema renal. Los riñones filtran la sangre, y ayudan a eliminar los desechos, y el exceso de líquido del cuerpo. Estos órganos igualmente juegan un papel importante en el control del equilibrio químico del cuerpo. Como sucede con otros órganos, la función renal se puede reducir levemente con la edad. Los riñones son parte del sistema urinario, el cual también abarca los uréteres, y la vejiga. El control vesical puede verse afectado por los cambios musculares, y los cambios en el aparato reproductor. Cambios con la edad. A medida que los riñones envejecen, se pueden presentar muchos eventos. Se reduce el número de unidades filtradoras, nefronas, las cuales filtran el material de desecho de la sangre. La cantidad total de tejido renal también se reduce. Los vasos sanguíneos que irrigan el riñón se pueden endurecer, y los riñones filtran la sangre más lentamente. Cambios en la vejiga. La pared de la vejiga cambia con la edad. El tejido elástico se vuelve duro, y la vejiga se torna menos elástica. Los músculos se debilitan, y es posible que la vejiga no se pueda vaciar completamente con la mección. En las mujeres, el debilitamiento de los músculos puede permitir que la vejiga, o la vagina se caigan de su posición, prolapso, lo cual puede bloquear la uretra. En los hombres, la uretra puede resultar obstruida por el agrandamiento de la glándula prostática. Problemas comunes. El envejecimiento aumenta el riesgo de trastornos urinarios como insuficiencia renal aguda. Reducción brusca, en horas o días, de la función renal. Se produce una disminución del filtrado glomerular, y una acumulación de productos nitrogenados séricos, aumento de urea, y creatinina en sangre. Con incapacidad para regular la homeostasis, equilibrio ácido-base, hidroelectrolítico. Insuficiencia renal crónica. Es la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Se inicia con el deterioro progresivo del volumen de filtrado glomerular por el reclutamiento de nefronas dañadas, al que se agregan los trastornos tubulares de homeostasis, y finalmente la falla de las funciones hormonales del órgano. Cuestiones de control vesical. Incontinencia urinaria, o filtración, o retención urinaria, lo cual significa que uno no es capaz de vaciar completamente la vejiga. Infecciones de la vejiga. Otras infecciones urinarias. Incontinencia urinaria de urgencia.
El anciano es incapaz de contener la micción a partir de tener el deseo, y no le da tiempo a llegar al baño. Causas: demencias, Parkinson, tumores cerebrales, idiopática, sin causa conocida. Incontinencia urinaria por rebosamiento. Es la pérdida involuntaria de orina asociada con una vejiga sobredistendida. Es muy frecuente en los hombres. Ocurre cuando la vejiga no se vacía completamente por una obstrucción a la salida de orina. Causas: enfermedades de la próstata. Bolos fecales. En estos enfermos las micciones son muy frecuentes, y de pequeña cantidad de día y de noche. Cuidados de enfermería frente a la incontinencia urinaria. Se debe investigar minuciosamente las características de la incontinencia, como pueden ser enfermedades que pueden provocarla, orgánicas y psíquicas. Movimiento intestinal, bolos fecales. Olor y color de la orina, infecciones urinarias. Dificultades para desvestirse, distancia al baño, orinales, etc. Falta de adaptación al medio, residencias. Frecuencia de las micciones diurnas y nocturnas. Ingestión de líquidos, en exceso o en defecto. Medicamentos. Medidas básicas. Se debe intentar ayudar al anciano a establecer un horario regular de micciones. Ejemplo: al levantarse, antes o después de las comidas o bebidas, cada 3 horas a la noche, etc. Si no fuese posible provocar un hábito miccional, el cuidador acompañará al baño cada 2 horas al paciente, o le ofrecerá el orinal en un lapso similar durante la noche. Controlar que el paciente pueda acceder rápidamente al baño, desde su cama, que existan luces de noche, timbres, o llamadores en la cabecera de la cama, y elementos de seguridad en los costados de los inodoros. También es útil que la ropa de noche se pueda quitar fácilmente. La redistribución del total de líquidos diarios corresponde que sea ordenada por el médico, sin embargo se debe saber que el anciano no debe ingerir menos de 2,5 litros en 24 horas promedio, variando en invierno o en verano de acuerdo a las condiciones climáticas. Un buen aporte durante la mañana y primeras horas de la tarde con una disminución acentuada durante la noche, permite controlar mejor la incontinencia nocturna. En los deterioros funcionales, hay que estimular la deambulación. Ayudar para la deambulación. Adaptaciones en los baños. Ropa fácil de quitar y poner. Cierres de velcro. Disponibilidad de timbre. Análisis de la medicación que toma el anciano por parte del médico. Proceso normal de envejecimiento del sistema reproductor femenino. Existe un decrecimiento de los ovarios, su tejido se vuelve fibroso, el músculo de la vagina pierde su elasticidad, se hace más estrecha, y de menor longitud, existe una suspensión de la menstruación. Los estrógenos disminuyen, lo que da origen a la pérdida de acidez de la vagina, y la hace susceptible a infecciones. A este conjunto de fenómenos anatómicos y hormonales se le denomina etapa de climaterio, relacionándose con el fin de los ciclos menstruales, etapa de menopausia. Cáncer cervicouterino. Es un crecimiento anormal de las células de un órgano del cuerpo, que puede ser tanto en tamaño como en número, y puede llegar a afectar a los órganos, y causar la muerte. Es la primera causa de muerte por cáncer maligno en mujeres de 25 a 64 años de edad, y el tercero en mortalidad relacionada con los tumores malignos en la población en general. Existen muchas interrogantes sobre la causa del cáncer cervicouterino. Actualmente se ha observado que el 99% de los cánceres están relacionados con la infección por virus del papiloma humano, la cual es una infección de transmisión sexual muy común, que puede producir lesiones en el útero o matriz. Inicialmente es silenciosa, el cáncer cervicouterino empieza creciendo lentamente. Antes de que aparezcan células cancerosas en el cuello uterino, los tejidos normales del cuello uterino pasan por un proceso conocido como displasia, durante el cual empiezan a aparecer células anormales precursoras del cáncer, que no causan molestias. Sin embargo, cuando se realiza la citología de manera oportuna, es posible detectarlas. Cáncer de mama. Un crecimiento maligno del tejido mamario. El cáncer se puede extender fundamentalmente a los ganglios linfáticos cercanos, y menos frecuentemente, a órganos a distancia, pulmones, pleura, hueso, pelvis, e hígado. Los síntomas más característicos son: asintomático al principio. Retracción del pezón. Bultos en mama, o en axilas. Factores de riesgo. Mujeres por encima de los 50. Historia familiar de cáncer de mama. Antecedente de cáncer de mama. Exposición a radiaciones.
pacientes con cáncer de ovario o endometrio. Proceso normal de envejecimiento del sistema reproductor masculino. Los cambios en el aparato reproductor masculino por el envejecimiento pueden abarcar cambios en el tejido testicular, producción de espermatozoides, y función eréctil. Estos cambios usualmente ocurren de manera gradual. Los cambios en el sistema reproductor masculino por el envejecimiento se presentan principalmente en los testículos. La masa tisular disminuye y el nivel de la hormona masculina testosterona permanece igual o se reduce muy poco. Cambios en la fertilidad. Los conductos que transportan el semen pueden volverse menos elásticos, un proceso llamado esclerosis. Y los testículos continúan produciendo semen, aunque la tasa de producción de espermatozoides disminuye. El epidídimo, las vesículas seminales y la próstata pierden algo de sus células superficiales, pero continúan produciendo el líquido que ayuda a transportar el semen. Por lo general, el volumen de líquido eyaculado permanece igual, pero hay menos espermatozoides vivos. Problemas comunes. La disfunción eréctil. Las erecciones se presenten con menor frecuencia, los hombres de edad tienen menor capacidad para experimentar eyaculaciones repetitivas. En algunos hombres, se pueden presentar disminuciones en el deseo sexual, líbido, y las respuestas sexuales se pueden volver más lentas, y menos intensas. Esto puede deberse a la disminución en el nivel de testosterona, aunque también puede ser el resultado de cambios sociales, o psicológicos relacionados con el envejecimiento, como la falta de una compañera, enfermedades, problemas de salud crónicos, y medicamentos. Cáncer de próstata. Se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Estos son principalmente los cambios del proceso normal de envejecimiento en aparatos y sistemas del cuerpo humano.